Bien, buenas tardes con todos. Es para mí un gusto poder otra vez estar aquí junto con ustedes, nuestros clientes y productores camaroneros. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre la importancia del manejo del ambiente de cultivo para la sostenibilidad de la industria del camarón. Y para empezar esta capacitación, este conversatorio, charla con ustedes, quisiera un poco mostrarles este slide y hacer una analogía sobre lo que nos gustaría siempre volver a ver. El tema de las películas, para algunos, en mi caso, por ejemplo, a veces me gusta ver la película una y otra vez y nunca me voy a cansar de verla. Y creo que para algunos es así. He puesto un ejemplo de algunas películas aquí en la pantalla. Sin embargo, ¿qué cosas no valen la pena volver a ver? Claro, esta imagen para todos nos da pena, a los que nos gusta el fútbol y a los que no, igual de todas maneras tenemos sentimientos encontrados, ver a nuestra selección no clasificar al Mundial. Eso sí es una pena y un dolor. Pero bueno, en esta ocasión no, porque ya estamos en el Mundial. Pero hay cosas que dentro de la producción de camarón no quisiéramos volver a ver, y es, por ejemplo, este tipo de imágenes. Fuerte mortalidad, desconocimiento de qué es lo que está sucediendo, por qué se muere, comienzo a hacer los tratamientos, los protocolos, el camarón se sigue muriendo, sigue habiendo el tema de aves sobrevolando la piscina y no hay nada que lo detenga. Todos podrán recordar estos problemas que en su momento se presentaron, como fue el síndrome de la gaviota, la mancha blanca e inclusive el taura. Y asimismo, a medida que va pasando y va creciendo y evolucionando la industria, siguen apareciendo enfermedades nuevas. Enfermedades como el HPND, que azotó fuertemente a Asia, el EHP, enfermedades como el SHIV, que es un virus nuevo que está apareciendo, y asimismo, cada vez y cuando, al igual que la industria crece, lastimosamente los agentes y los patógenos también comienzan a evolucionar y comienzan a presentarse nuevos casos de enfermedades en la industria. ¿Qué hemos observado en este año 2022? Y principalmente, no nos vayamos tan lejos, ¿qué hemos observado en estos últimos meses? En donde hemos vivido desde el mes de abril, quizás se podría decir una abrupta etapa de transición de cambio de temperatura, en donde hemos pasado de una etapa de calor al frío. Y obviamente esta etapa de transición tiende en todo lo que es la costa de producción del Ecuador, tiende a presentar problemas. En unos se manifiesta con mayor intensidad y en otras zonas geográficas quizás no. Pero, ¿será que hay algo nuevo dentro de los patógenos, dentro del sistema, dentro de los cultivos? Quizás un poco la historia se repite, pero por ejemplo, hoy en día Brasil está siendo atacado por un NIM, que es asiático. En la zona de Ecuador, en este año, en estos últimos meses, si les tengo que hacer un retroceso de línea de tiempo hacia atrás, en los últimos 60 días lo que se ha visto es bastante problemas de mancha blanca. En la zona de Colombia hay zonas donde se ve casos de fuerte vibriosis acompañado de taura, y obviamente en la zona de México el HPND o lo que comúnmente se conoce como EMS. Pero ¿qué pasó del año pasado a este año? En esta misma etapa de calor. Perdón, en esta misma etapa de transición. En el 2021, en base al reporte que tenemos de las temperaturas o movimientos de corrientes marítimas, se nota una clara diferencia de lo que fue la etapa de transición calor-frío versus lo que ha sucedido en este año. En este año, como les mencionaba, ha sido un poco más abrupto el ingreso de las bajas temperaturas o el frío versus lo que sucedió en el año pasado. El año pasado lo que se observaba fue una transición, bueno, ustedes recordarán, fue una transición que empezó en abril, fue un poco más paulatino, fue avanzando hasta que se fue asentando el frío.
mientras que en este año fue distinto porque fue mucho más abrupto el golpe y fue mucho más manifestante en las piscinas. Entonces, dentro de toda una evaluación de lo que es la temperatura y el comportamiento de los últimos años, con una data que hemos venido recopilando y evaluando desde el 93, hay dos momentos en donde en el 93 con la niña y en la etapa del 99 al 2003, otro evento fuerte de la niña. Si recordarán, en esta época, ¿qué sucedió? En el 93 el Taura y del 99 al 2003 la mancha blanca. Algo que afecta más a estas transiciones abruptas son más que la temperatura baja, son los deltas de temperatura que se tienen, que a veces se amanece, no sé, con 22, 23 grados en la mañana y en la tarde, si ese día hace sol, aumenta 2, 3 grados. Lo mismo en la época de calor, amaneces con 28 y en la tarde a veces estás en 32, 33, dependiendo de la zona geográfica de la región del Ecuador. Asimismo, ¿qué ha sucedido a lo largo del tiempo? Obviamente, la industria ha crecido y ha crecido las biomasas. Aquí hemos realizado una segmentación por región en cuanto al crecimiento de biomasas de la zona del Guayas y de la zona del Oro, siendo en el Oro el crecimiento un poco más estable, mientras que en Guayas ha sido un poco más alto el crecimiento en cuanto a biomasa de camarón. ¿Y qué conlleva el crecimiento de biomasas de camarón dentro del cultivo? Obviamente hay un factor que está directamente relacionado con el animal y es el suelo. Entonces, esto va a significar carga orgánica en el suelo. Y adicional a eso, ¿qué sucede en el agua con mayor biomasa? O, dependiendo de la zona de ubicación de la finca, hay zonas que tienen una calidad de agua distinta a otras zonas, asimismo como la salinidad, zonas de baja salinidad, zonas de salinidad promedio y zonas de alta salinidad que están cerca de las zonas oceánicas principalmente. ¿Y qué es lo que se ha visto también en estos últimos meses? En estas zonas de alta productividad es también incrementos de fitoplancton tóxico para el camarón, que a la vez esto también genera mortalidades y genera problemas. Si no se lo logra erradicar, esto puede traer consecuencias fuertes de bajas de sobrevivencia, al igual que las variaciones de fósforo, que ayuda a que se pueda desarrollar mucho más ciertos tipos de algas que no son benéficas para el camarón. Otro factor predisponente es el tema bacteriano y el tema viral. De los análisis que venimos realizando en los últimos meses, hemos visto también una variación a nivel de los conteos de vibrios y un incremento en lo que son los casos positivos realizados por análisis de PCR a nivel de mancha blanca y asimismo de IHHNB. Entonces, si hablamos de factores predisponentes, hoy en día, aquí en Ecuador, básicamente en donde está mucho más direccionado es al nivel de ambiente y obviamente a nivel del camarón la presencia de los problemas. La producción del camarón del Ecuador ha venido creciendo y si lo relacionamos con el tema del área o el hectareaje que hay hoy en día en producción, en los últimos años las producciones se han duplicado y han triplicado las biomasas, pero este incremento y esta evolución que ha tenido se deberá seguir manteniendo con las mismas prácticas que veníamos comúnmente trabajando. Aquí es cuando llega la búsqueda del equilibrio del sistema. Y hablando de oxígeno y bioremediación, que en cuanto al oxígeno es un factor fundamental para la producción del camarón, aquí tenemos unas pruebas que estuvimos realizando en precrías sembradas a 250 animales por metro cuadrado, en donde se ha venido realizando un seguimiento exhaustivo día a día y evaluando las problemáticas presentes en una misma zona. Variaciones de alcalinidad, variaciones del ciclo de nitrógeno, variaciones de oxígeno y a su vez, como hay una buena biomasa de siembra en la precría, también hemos tenido variaciones de ciertos contenidos sulfurosos. Adicional a eso, se genera una fuerte variación del pH
Y esto obviamente conlleva a comenzar a observar animales con esta sintomatología. La ventaja que tiene el camarón, y digo ventaja, que es que cuando al momento que uno comienza a hacer los seguimientos o los análisis a nivel de hepatopáncreas en el microscopio, las patologías en fresco, el camarón avisa. El camarón avisa cuando se va a enfermar, el camarón te avisa cuando va a haber un problema y principalmente se comienzan a observar la sintomatología dentro del hepatopáncreas. Si es un medio de cultivo cargado, y en el caso de las precrías son las que tienen más alta rotación dentro de un ciclo de producción porque están dando mayores vueltas constantemente en el año, obviamente el medio, el suelo, se comienza a cargar. Y esto puede conllevar a traer problemas ya a nivel de branquias. Afectaciones en branquias, necrosis de las lamelas, contaminación en las lamelas, el contenido orgánico tiende a desprenderse y a pegarse en la zona de las branquias del animal y eso, acompañado de una baja de oxígeno, puede ser letal para la producción. Asimismo, al hacer un análisis de prevalencia en donde se hace un muestreo muy similar a los muestreos de peso, se comienzan a evaluar la cantidad de enfermos, la cantidad de sanos, presencia de sintomatología, y teniendo un porcentaje de prevalencia elevado a lo largo del cultivo, esto me da como resultado una sobrevivencia baja y un peso no acorde a lo que se está estipulado. Sin embargo, tomando la misma zona, las mismas precrías, se hace una nueva evaluación y se comienzan a controlar factores como el oxígeno, a manejar los rangos óptimos de alcalinidad, comenzar a manejar mejor el ciclo del nitrógeno, evitando incrementos sulfurosos, disminuye la prevalencia de animales enfermos. El manejo de la prevalencia dentro de las piscinas también puede ser una técnica que ayude a las fincas camaroneras a poder determinar la magnitud del problema que se esté presentando en su piscina. No solamente el yo ver las aves o las gaviotas o comienzan a aparecer en las esquinas, hoy en día lo que comúnmente se llaman los ahorcados, camarón muerto flotando. Sin embargo, al realizar una prevalencia pueden ustedes evaluar la magnitud porcentual de la situación y del problema que están teniendo dentro de su piscina. Y como resultado, obviamente hay mejores sobrevivencias y con un peso mucho más óptimo para arrancar la fase de engorde. Si hablamos de carga orgánica, aquí hemos hecho una analogía bastante interesante. Una tonelada de camarón equivale a una carga orgánica de 20 seres humanos. Si consideramos que en Ecuador somos una población de 17 millones aproximadamente, en el 2018 la exportación fue de 556.000, que equivalió a una población de 11 millones. Si consideramos la evolución que ha tenido la industria camaronera en cuanto a producción y biomasas, hoy en día, al cierre del 2021, esa producción se duplicó y equivalería a cerca de 20 millones de seres humanos en carga orgánica. Entonces, si estamos incrementando las biomasas, si estamos siendo muy productivos, también hay que dar esa sostenibilidad a nivel del suelo, biorremediando o comenzando a trabajar con bacterias que ayuden a degradar esa materia orgánica, que puede ser también un factor predisponente al momento de presentarse problemas. Para recordar conceptos básicos de la biorremediación, son organismos vivos, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, algas, enzimas que generan las mismas bacterias, pero la idea de la biorremediación siempre es buscar degradar o desintoxicar un medio contaminado. Dentro de toda la escala de la biorremediación, lo que se busca con una biorremediación dentro de las piscinas siempre va a ser bioaumentación y una bioestimulación de bacterias benéficas que ayuden a un mejor desarrollo del ecosistema de la producción del camarón. Entonces, esta es la eterna búsqueda del equilibrio. Materia orgánica que entra, materia orgánica que debe ser degradada. ¿Cuáles son las diferentes caras de estos elementos esenciales? Y aquí tenemos carbono, nitrógeno y fósforo dentro de estos componentes.
que básicamente aquí están nutrientes esenciales, fertilizantes y a su vez se pueden convertir en un contaminante. Hablemos del consumo de alimento en el camarón. ¿Qué retiene el animal versus qué es lo que excreta? Obviamente, carbono, nitrógeno y fósforo, un porcentaje lo retiene, pero es un porcentaje, si hablamos, es un porcentaje de las terceras partes y el resto lo excreta y eso se va al suelo. Y automáticamente comienza a haber un ciclo de desarrollo. ¿En qué? En que pueden comenzar a presentarse bacterias, pueden comenzar a haber bacterias quimiotróficas o inclusive organismos más autótrofos dentro de la zona. ¿En qué consiste la bioaumentación? Y aquí es trabajar con bacterias que ayuden al medio a poder reducir esa carga de materia orgánica y a su vez minimizar el impacto que se pueda tener por algún agente patógeno en cuanto al daño que pueda generar en los camarones. Tratándose de bacillus o lactobacillus, los lactobacillus son muy buenos para combatir problemas bacterianos de vibriosis y los bacillus, a su vez, que la gran mayoría de los bacillus generan enzimas, estos ayudan también a degradar materia orgánica. Entonces, ¿qué se busca con la bioremediación en la acuacultura? Se busca degradar materia orgánica y se busca tener diversidad microbiológica. El camarón a nivel intestinal, de tracto intestinal, tiene mucha más relación en comunidad bacteriana con el suelo que con el agua. Si nos ponemos a comparar la comunidad bacteriana que tiene el camarón dentro de su intestino con la comunidad bacteriana que existe dentro de un suelo, de una piscina, tienen mucha relación. Y a su vez, ciertos tipos de bacterias o lactobacillus ayudan también contra problemas bacterianos. Dentro de un ciclo productivo de camarón tenemos un inicio y un final. Y obviamente la materia orgánica tiene un mismo comportamiento. Desde que empieza la siembra hasta que avanza la cosecha, hay un pico o una campana y esta campana por lo general también tiende a disminuir. Por eso es que se tiene que tener en cuenta los días de secado, los días de tratamiento de la piscina para poder tener un nuevo arranque que sea en los rangos mínimos óptimos y que no pueda tener que llegar a incrementarse. Pero ¿qué pasa cuando esto ya se sale de las manos? Y aquí ya comienzan a haber otras prácticas, otras técnicas, la remoción mecánica, ya sea con maquinaria o inclusive con el mismo personal de la finca, pero la idea es buscar evitar llegar a esos límites extremos. Porque, como les decía al inicio, la idea es no tener que ver otra vez esta película. Como recomendaciones, dentro de buscar la sostenibilidad, de seguir creciendo, de poder seguir manteniendo las mismas producciones, está el oxígeno, la alcalinidad, la bioremediación y, obviamente, soluciones efectivas y eficientes dentro de la parte nutricional. Porque dentro de las fincas y dentro de los problemas que se vienen incrementando, dentro de los problemas o de los patógenos nuevos que aparecen, básicamente nosotros como productores y ustedes que están en el día a día en la producción de las fincas, la batalla directa siempre va a ser contra las bacterias. Las bacterias malas, porque contra el virus y el hongo, el virus no tiene cura y los hongos a su vez también cuando hay un fuerte ataque de hongos a nivel de camarón es muy difícil erradicar. Pero la batalla directa está contra las bacterias. Y esto va direccionado netamente con el desarrollo del ecosistema y la sostenibilidad. De todas maneras, nosotros como compañía tenemos dentro de la cartera de productos que van directamente a problemas de vibriosis y a buscar disminuir la prevalencia. Entonces, como recomendaciones, nuevamente hablamos del oxígeno, hablemos de la alcalinidad, la bioremediación y las soluciones efectivas, eficientes. Porque si bien hoy, en el momento que estamos con temperaturas bajas, quizás los problemas a nivel bacteriano no estén tan presentes, pero se podría estar generando una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que cuando comienza a ver la transición de temperatura y pasemos del frío al calor, y
Y obviamente con temperaturas altas esto favorece mucho más al crecimiento y al desempeño de las bacterias. Esto podría generar un problema, no hoy, quizás mañana. Como por ejemplo, sí, así como vemos la mancha blanca en la cabeza o la necrosis muscular, que es la mitad del cuerpo muerto. ¿Cuáles son las manifestaciones morfológicas? A ver, el SHIV es un virus, se le dice comúnmente el virus iricidente hemocítico del camarón. Es un virus que ataca directamente a la hemolinfa. Como características externas, al igual que la gran mayoría de las enfermedades, es un camarón que deja de comer, comienza a volverse el músculo flácido, pero como característica fenotípica típica del virus, así como la mancha blanca que presenta las descalcificaciones, no lo muestra así. El color pierde la coloración, es un color pálido que tiene el animal. Es un virus que no está en Ecuador, ojo. Es un virus que está presente en Asia, en el sur de China, y esos son los primeros estudios que han botado los análisis en cuanto a características. Las mortalidades son muy similares al de la mancha blanca. En su momento pensaban que era algo similar a la mancha blanca, pero al momento de los análisis el virus ataca directamente a la hemolinfa del camarón y es donde se aloja. ¿Y hace qué tiempo está atacando en China? El SHIV en China está, si no estoy mal, desde finales del 2020, inicios de 2021. Es algo nuevo. El tema de la alcalinidad está mucho más relacionado con calidad de agua que con calidad de suelo y muy relacionado también con el pH. Ahora, rangos óptimos, yo te diría, en base a la práctica y todo lo que venimos recopilando de información y análisis durante los seguimientos, hay dos momentos. Tenemos alta salinidad, baja salinidad. Lo que hemos visto es que en baja salinidad, bibliográficamente está de que la alcalinidad debe ser un mínimo de 90, cuando nosotros sabemos que no es así. Ya en 90 el camarón comienza a presentar problemas de mortalidad y en esta época incluso los brotes de mancha blanca son mucho más continuos. Pero en baja salinidad yo te diría que un rango mínimo que hemos evaluado es 180. Y la gran mayoría de fincas de baja salinidad, hablándote de 10 partes hacia abajo o fincas de 0 partes, hemos podido observar que los rangos de alcalinidad son arriba de 200, 250, 300. Son rangos altos que cuando ya se comienza a disminuir, y al menos en esta época, comienzan a haber muchos problemas a nivel de mancha blanca. Ahora viene la otra cara de la moneda, que es la parte de salinidades altas. A nivel de salinidades altas, a veces es bastante complejo llegar a esos niveles óptimos que nosotros solemos recomendar en las asesorías, es de 150 en salinidad alta. Pero hemos visto, te doy un ejemplo, por ejemplo, la zona de Isla Escalante, la zona de Puná, zonas como Naranjal, Tenguel, llega a veces hasta 120, 130, empujándole 140. Pero lo ideal siempre es buscar llegar por lo menos arriba de 120 o estar en un mínimo de 150. Salinidad alta yo le diría arriba de 15 partes, de 15 para arriba. Eso ya es salinidad. De 10 para abajo ya es considerado baja salinidad. Por eso hay como que ese intervalo entre 10 y 15. Ajá. Nuevamente yo les agradezco por su participación. Ayúdennos llenando la encuestita y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias.